gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a Marta Lamas y a Marta Prius la organización de las jornadas por la editorial VLEX y después agradecer la intervención de todos los ponentes, todos ellos magistrados, especialistas en la materia, que al final son los que aplicarán diariamente el tema que hoy vamos a analizar, con lo cual mejor que nunca que puedan decirnos cómo interpretan las normas y cómo las van a poder interpretar y aplicar en la práctica de los tribunales diaria ante nuestros juzgados. Bueno, el texto concursal es una de las leyes que últimamente más reformas ha sufrido y además no solamente en número, sino de importancia y de calado, y por tanto creíamos desde la editorial VLEX que era especialmente importante poder hacer estas jornadas. Yo lo único que quiero es agradecer también a todos los asistentes el hecho de que se hayan querido matricular, de que nos den la confianza a la editorial VLEX. Y bueno, el procedimiento va a ser muy sencillo. La intervención de los diferentes ponentes será de unos 45 o 50 minutos y después todos ustedes pueden ir realizando preguntas mediante el chat, que una vez hayan acabado la intervención se las podremos intentar preguntar, no sé si todas, en función del número de preguntas que se hayan podido generar, pero sí al menos las más relevantes o que podamos dar cabida. Sin más, voy a dar presentación al primero de los ponentes, el señor Roberto Niño. El señor Roberto Niño es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Asimismo, realizó un máster universitario en Derechos Fundamentales por la Universidad por la UNED y también es doctor en Derecho y Ciencias Sociales también por la UNED. Asimismo, es magistrado especialista en materia mercantil, ha ocupado diferentes cargos judiciales de responsabilidad en diferentes partidos judiciales, tanto en juzgados mercantiles de Barcelona como en la Audiencia Provincial de Tarragona. Y por tanto, para nosotros es un placer que el señor Roberto Niño esté hoy con nosotros y que pueda intervenir en estas jornadas. Sin más, le voy a ceder la palabra para que pueda empezar su intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Muy buenos días a todos. Quiero dedicar estos primeros segundos a agradecer al catedrático don Federico Adán, en fin, de las personas que la vida afortunadamente ha puesto en mi camino a conocer. Le agradezco mucho que haya contado conmigo para estas jornadas y hago extensivo, como no puede ser de otra forma, un agradecimiento a VLEX, además de por contar conmigo, a pesar de mi humilde participación, por la iniciativa, ¿no?, en realizar esta jornada en un momento en el que, como bien acaba de adelantar don Federico, pues nos encontramos en un momento de cambio importante del texto refundido de ley concursal, que por otra parte tampoco nos tiene que extrañar mucho a los que nos dedicamos a esto, porque ha sido el pan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, los constantes cambios desde la lejana fecha del año 2004, cuando entró en vigor la ley concursal, y todas las modificaciones posteriores. Creo que va a ser una jornada muy interesante. Me sucederán en el uso de la palabra magníficos compañeros, doña María del Mar, don Eduardo Pastor y José María Fernández Seijo, que, como bien apunta Federico, pues tenemos la ventaja nosotros cuatro de haber estado en diferentes órganos jurisdiccionales mercantiles, tanto en primera y segunda instancia, con lo cual, pues en fin, con nuestra mayor o menor ya experiencia profesional o vital, pues tenemos una cierta perspectiva de cómo se aplican las normas mercantiles y concursales. Al ser yo el primero de los ponentes, pues me veo en la necesidad, que yo creo que agradecerán también todos ustedes, de hacer un breve resumen de los antecedentes de los que trae causa la reforma, que es objeto de esta jornada, para contextualizar, en fin, el momento en el que nos encontramos, el estado de la cuestión actual, de dónde venimos y a dónde parece que vamos a ir con la reforma. Cuando apenas llevaba unos 11 meses en vigor el texto refundido de la ley concursal, que se aprobó por el Real Decreto Legislativo 1/2020, 5 de mayo, se aprobó en la reunión del Consejo de Ministros de 3 de agosto del año 21 el anteproyecto de ley para la transposición de la Directiva
2019-2023, que como todos ustedes sabrán tiene una rúbrica muy larga, la Directiva 2019-1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas, inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Bien, por una cuestión de pura comodidad nos vamos a referir a esta directiva únicamente como la Directiva de Insolvencia o la Directiva de Reestructuración. Este anteproyecto, que como ahora veremos ya se ha transformado en proyecto de ley y así lo dice sin ambages, sin ocultarse su exposición de motivos, tiene como misión, por otra parte, nada desdeñable, llevar a efecto la transposición de esta directiva a nuestro ordenamiento jurídico interno, lo cual es congruente, es coherente con el propio propósito del texto refundido de la ley concursal. Cuando en pleno estado de alarma se publica en el Boletín Oficial del Estado el texto refundido de la ley concursal, no faltaron opiniones críticas sobre el momento elegido para su publicación. Incluso leí algún comentario, algún artículo que lo llegó a tildar o a calificar de inoportuno, ¿no? Lo cierto es que la principal misión del texto refundido de la ley concursal ha sido precisamente servir de base para llevar a efecto esta transposición de la directiva. La directiva de insolvencia tenía que haber sido traspuesta en un plazo general de 2 años, por lo tanto, antes del 17 de julio del año 21, sin embargo, la mayoría de los estados, incluido el Estado español, hicieron uso de la posibilidad de pedir un año excepcional, un año de prórroga suplementario para que la transposición de la directiva se realice en este año 2022 y por lo tanto se tendrá que aprobar este proyecto de ley antes del 17 de julio del año 22. Una directiva, la Directiva de Insolvencia, la 2019-1023, que a su vez traía causa de la fallida recomendación del 12 de marzo del año 14, concretamente la recomendación de la Comisión Europea, digo bien, de 12 de marzo... Perdona, Roberto, no se te... Se me ha movido la pantalla, disculpen. De 12 de marzo del año 14, que era una norma no vinculante y que apenas fue tenida en cuenta por los Estados miembros de la Unión Europea. Esta directiva, por el contrario, ya es una norma jurídica de la Unión Europea vinculante en cuanto a sus fines, aunque deja un amplio margen de apreciación, un amplio margen de actuación o de decisión a los Estados miembros en cuanto a la elección de los medios para conseguir estos fines. Y lo que es evidente, y en esto creo que hay práctica unanimidad en la doctrina, se trata de una directiva escasamente armonizadora o mínimamente armonizadora, precisamente por la importante discrepancia que existen en las legislaciones de insolvencia entre los actualmente, después del Brexit, 27 Estados miembros de la Unión Europea. El texto refundido de la ley concursal se aprueba dejando atrás 16 años de vigencia de la ley concursal del año 2003, ley concursal del año 2003 que padeció 29 reformas, las más acusadas, las que se sucedieron durante los años 14 y 15, a través del uso, a mi juicio, muy dudoso, desde el punto de vista de la constitucionalidad, del decreto ley, que el artículo 86 de la Constitución reserva para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y que después de la aprobación del decreto ley daba paso a la tramitación de un proyecto de ley que a su vez incorporaba en ocasiones novedades significativas respecto a lo que había sido el decreto ley. Bien, todo esto a su vez se tiene que contextualizar con el fin de las medidas excepcionales que se introdujeron en la ley 3/2020, 18 de septiembre, como la moratoria concursal, que parece llegarán a su fin haciéndolo coincidir con la transposición de la directiva. Si está prevista, por ejemplo, la moratoria concursal hasta el 30 de junio, es muy probable que la entrada en vigor de la directiva pues, esté en torno al 1, 2 o los primeros días de julio del año en curso. El anteproyecto de ley para la transposición de la directiva de insolvencia, que se aprobó en la reunión del Consejo de Ministros del 3 de agosto, que se publica el 4 de agosto, ya ha dado paso, como les he adelantado, al proyecto de ley que se aprobó en segunda ronda en la sesión del Consejo de Ministros de 21 de diciembre del año 2021 y que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el boletín concretamente del Congreso de los Diputados de 14 de enero, que es el documento
todavía provisional, pero que se aproxima ya más a la versión definitiva y sin perjuicio de cuál sea el desenlace de la tramitación parlamentaria, que será el documento de trabajo del que habremos de partir en la exposición de la jornada del día de hoy y hasta que concluya la tramitación parlamentaria. Lo cierto es que esta versión del proyecto de ley publicada en el boletín de las Cortes Generales de 14 de enero, si bien es cierto que mantiene, por lo menos en esencia, el núcleo del anteproyecto de ley, no es menos cierto que sí que introduce alguna novedad significativa. De hecho, como ahora veremos, a propósito de los planes de reestructuración, que es la materia que les voy a tratar de exponer, si bien ya les adelanto que con pretensiones muy moderadas y sin ánimo de exhaustividad, es decir, simplemente las características o las cuestiones que a mi juicio son las más importantes, porque no dispondremos de tiempo para más, pero como ahora veremos en materia de plan de reestructuración, también en otras, como por ejemplo en materia de convenio concursal, sí que se han introducido algunas novedades que podemos calificar de significativas o de relevantes respecto de lo que era la versión del anteproyecto. En cualquier caso, es un documento de trabajo que en mi opinión se va a aproximar mucho a lo que será la versión final de la reforma. Una de las más importantes novedades que introduce el actual ya proyecto de ley de reforma del texto refundido y concursal para la transposición de la directiva es precisamente la materia con la que yo comienzo la jornada de hoy en esta jornada organizada por UBELEX, que es la relativa a los planes de reestructuración. Los planes de reestructuración entroncan directamente con una figura jurídica que a mi juicio ha tenido un éxito razonable, al menos para las sociedades mercantiles, en menor medida para las personas físicas, aunque también podía acudir a ellas las personas físicas, como han venido siendo los acuerdos de refinanciación y concretamente los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero. A título personal, les diré que de todos los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero que he autorizado estos últimos años, el último de ellos este 3 de enero, el pasado 3 de enero del 2022, al frente del Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, que está hiper especializado en acuerdos de refinanciación, excepto uno, del año 2019 a esta parte, solamente uno ha sido incumplido y ha tenido que solicitar la declaración de concurso voluntario, pero todos los demás, incluido aquellos que eran modificación de otros precedentes, salvo error o omisión por mi parte, se han cumplido. Recuerdo todavía cómo allá por el año 15 aprobé mi primer acuerdo de refinanciación cuando fui titular del Juzgado Mercantil 2 de A Coruña, el Grupo Lausanne, que también se cumplió, y todos los que han ido cumpliendo a esta parte han tenido un éxito, en fin, al menos en lo que es mi experiencia, un éxito, en fin, razonable en cuanto a su cumplimiento y en cuanto a los fines que pretende lograr. De las tres modalidades que aún permanecen en vigor en el texto refundible y concursal, como son los acuerdos de refinanciación singulares y los acuerdos colectivos, y dentro de estos a su vez los acuerdos colectivos de refinanciación que lo son de exclusión de pasivo financiero, traen a su vez todos causa o beben directamente de las fuentes de la disposición adicional cuarta de la ley concursal, cuya redacción última, en la que se introdujo en el año 2014, ha permanecido invariable prácticamente hasta el texto refundido de la ley concursal, lo cual, teniendo en cuenta las 29 modificaciones de la ley concursal, es algo bastante meritorio. Una disposición adicional cuarta de la ley concursal del año 2003, la ley 22/2003 de 9 de julio, que nos ha permitido situarnos, junto con otros mecanismos preconcursales, como el coloquialmente conocido como el 5 bis, que nos han permitido situar en la legislación de insolvencia española prácticamente al principio, ¿no?, en la pole position de las legislaciones de insolvencia de la Unión Europea, lo cual ha permitido que se pudiera obtener en España, en el marco de la legislación de insolvencia española, siquiera a través de una disposición adicional y no en el cuerpo principal, a diferencia de lo que va a suceder ahora, mecanismos de reestructuración temprana o mecanismos de refinanciación temprana sin tener que acudir a legislaciones foráneas, como sucedía, por ejemplo, con la legislación del Reino Unido o la de Estados Unidos. Pues bien, de todo esto beben los futuros, todavía futuros, planes de reestructuración, una figura jurídica, un instrumento jurídico de nuevo cuño, que a diferencia de los acuerdos de refinanciación y concretamente los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero, con los que, como ahora veremos, participa o tienen en común importantes notas, sobre todo en el aspecto procedimental,
donde se busca la menor intervención posible de la autoridad judicial o una intervención menos invasiva de la autoridad judicial, dando mayor protagonismo, mayor flexibilidad a la negociación extrajudicial, lo cierto es que se introducen importantes novedades. Y la primera de ellas es que, a diferencia de los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero, los que hemos venido homologando, los juzgados de lo mercantil, ahora se opta decididamente o deliberadamente por una nueva rúbrica que ya no es la de acuerdo, sino la de plan, porque como ahora veremos, frente al acuerdo que tiene un carácter eminentemente consensual o consensuado, los planes de estructuración, según qué casos, se van a poder incluso imponer de forma coercitiva al propio deudor y también a los socios de la persona jurídica afectada, ¿no? En el caso de que sea una sociedad mercantil. Respecto a la numeración que se encontraba en el anteproyecto de ley, se ha cambiado también la numeración, no sabemos cuál será finalmente la numeración, pero partiendo de este documento de trabajo publicado en el Boletín de las Cortes Generales de 14 de enero pasado, estamos hablando de los artículos 614 a 671 del proyecto de ley. Partiendo del artículo 614, podemos definir a los planes de reestructuración como una figura jurídica o como un instrumento jurídico que podemos calificar de híbrido, donde tiene un mayor peso la negociación y un menor peso la intervención judicial, un instrumento jurídico de nuevo cuño que va a permitir, cumpliendo ciertos requisitos, ciertas condiciones, y se lo digo con trazo grueso, de forma resumida, va a permitir modificar todos los elementos del activo y del pasivo del deudor, incluidos los fondos propios, y va a permitir también modificar o incluir la transmisión de elementos del activo del pasivo aisladamente considerados, pero también unidades productivas, cualquier cambio operativo o una combinación de todos estos elementos. La referencia a los fondos propios me parece importante, yo creo que es una inclusión deliberada, en la medida en que, como todos ustedes sabrán, una de las partidas de los fondos propios es la propia estructura del capital social, con lo cual, frente a una posición obstruccionista o injustificadamente obstruccionista de los socios en cuanto a la modificación del capital social o que pueda afectar a otros instrumentos del patrimonio, incluidas las reservas, se les va a poder imponer también de forma coercitiva. Por lo tanto, frente a los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero, que son los que actualmente, solo ellos, los de refinanciación de pasivo financiero, acceden a la homologación judicial, no así los otros acuerdos de refinanciación colectivo y tampoco los singulares, empleando la terminología todavía vigente. Los planes de reestructuración que puedan acceder a la homologación judicial afectan a la totalidad de los elementos del activo y del pasivo del deudor reestructurado. Ahora bien, no todos los planes de reestructuración que alcance el deudor con sus acreedores necesariamente van a tener que sujetarse a la regulación del texto refundido de la ley concursal, o dicho de otra forma, no todos los planes de reestructuración necesariamente van a tener que acceder a la homologación judicial, sino solamente en determinados supuestos que les puedo resumir en tres categorías. Una, cuando se pretenda extender los efectos a los acreedores o clases de acreedores que no hayan votado a favor del plan, y aquí también la semántica es importante, es decir, no solamente a los que hayan votado en contra, sino también a los que se hayan abstenido, y en segundo lugar, cuando se pretende extender de forma coercitiva los efectos del plan de reestructuración a los socios de la persona jurídica reestructurada que no hayan votado a favor del plan. Por otro lado, también tendrá que someterse el plan de reestructuración a esta regulación aun cuando no se prevía la extensión de efectos a los acreedores o los socios, o sí, pero con independencia de que se pretenda este efecto, se pretenda proteger lo que el texto refundido, cuando se reforme, define como financiación interina o nueva financiación y los actos, operaciones y negociaciones que se realicen en ejecución del plan de reestructuración y se les pretenda blindar frente a las acciones de reintegración concursal y reconocer a esta financiación las preferencias de cobro previstas en el texto refundido de la ley concursal. Es decir, en resumen, podrá haber planes de reestructuración, al igual que existen actualmente acuerdos de refinanciación, que no acceden o no se someten o deciden no someterse a la homologación judicial. Habrá planes de reestructuración que queden al margen de la intervención judicial, pero será preceptiva la homologación judicial cuando se pretenda extender los efectos coercitivos a los acreedores o clases de acreedores
que no hayan votado a favor del plan a los socios disidentes y también cuando se pretenda dar un blindaje antirrescisorio, permítame la expresión, y reconocer la prelación crediticia especial del texto refundido de ley concursal a la financiación interina y a la nueva financiación. Estos conceptos de financiación interina o nueva financiación se introducen también de nuevo cuño, los encontrarán ustedes si acuden a esta versión, la última versión publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 14 de enero, en los artículos 665 y siguientes. Básicamente la financiación interina es la que se concede hasta que se aprueba el plan y la nueva financiación es la que se obtiene como consecuencia del plan o para que éste llegue a buen puerto. Dicho de forma muy resumida. ¿Qué créditos pueden resultar afectados o qué créditos pueden incluirse en los planes de reestructuración? Si acuden ustedes al 616 del proyecto, verán, y lo digo también con trazo muy grueso, lo podemos formular por exclusión, es decir, pueden incluirse todos los créditos, salvo o excepto determinadas categorías. Esto recuerda todavía bastante a las exclusiones que hay en los acuerdos de refinanciación, por cuanto se excluyen a los créditos derivados de los alimentos legales, es decir, los alimentos de origen familiar, parentesco o matrimonio. Piensen, por ejemplo, ustedes el ejemplo paradigmático, ¿no? Los alimentos que ha de satisfacer el progenitor no custodio para los hijos que quedan sujetos a la guardia y custodia del progenitor que sí que es custodio, los alimentos legales. En segundo lugar, también se excluyen los créditos derivados de la responsabilidad extracontractual y, en tercer lugar, los créditos derivados de las relaciones laborales de carácter ordinario. Respecto a estos últimos, hay que matizar que sí que pueden incluirse los créditos del personal de alta dirección a los que luego nos referiremos. Algunos de ustedes ya se les habrá encendido la bombilla, permítanme el chascarrillo sobre qué sucede con los créditos de derecho público. Bueno, en la primera versión, en la versión del anteproyecto, los créditos de derecho público estaban directamente excluidos, sin más. Sin embargo, y esto habrá que enlazarlo también con, y no me quiero meter en materia que no me corresponde en esta primera ponencia, al igual que ha habido una novedad respecto a qué créditos de derecho público pueden o no alcanzar la exoneración en el procedimiento de exoneración del pasivo insatisfecho, que parece, ¿no?, que se ha introducido, pero hasta un límite cuantitativo de 1.000 euros respecto a los créditos tributarios y la seguridad social, mientras que en la versión inicial del anteproyecto quedaban directamente excluidos, ahora sí que se prevé. No sabemos cómo quedará finalmente según sea el desenlace de la tramitación parlamentaria. Se incluye ahora una referencia expresa a la posibilidad de que los créditos de derecho público también puedan quedar afectados por el plan de reestructuración, artículo 616 bis, pero de forma muy limitada, puesto que tienen que concurrir ciertos requisitos y además unos plazos temporales, en mi opinión, ciertamente perentorios para dar efectivo cumplimiento a los créditos de derecho público. Bueno, aquí me quiero detener un momento, abro y cierro un paréntesis rápido, sobre el concepto de créditos de derecho público. Con ocasión de un incidente concursal que tuve que resolver hace años, me surgió la duda de, bueno, digo, ¿dónde está en la ley concursal entonces vigente el concepto de crédito de derecho público, lo cual tiene su trascendencia a efectos de su clasificación concursal? Bueno, ni la ley concursal inicial del 2003, en sus sucesivas reformas, ni el texto refundido, tampoco ahora la reforma proyectada, contienen lo que en la teoría general del derecho se llama una definición auténtica, es decir, una definición legal de crédito de derecho público. Sin embargo, aquí una vez más tenemos que destacar la encomiable labor de la doctrina jurisprudencial, ¿no?, en el ejercicio de su exclusiva función homofiláctica como fuente complementaria del ordenamiento jurídico, artículo 1.6 del Código Civil, y aquí hay una sentencia que, al menos a estos efectos y por lo que aquí interesa, todavía resulta de aplicación, sentencia del Tribunal Supremo de lo Civil, la 472-2013, 16 de julio, de la que fue ponente mi preparador, el excelentísimo señor don Ignacio Sancho Gargallo, que valiéndose del artículo 5.2 de la Ley General Presupuestaria, la actual, la Ley 47-2003 de 26 de noviembre, vino a definir, por lo menos a efectos concursales y por lo tanto a nuestros efectos,
los créditos de derecho público como todos aquellos derechos de naturaleza pública y de contenido económico cuyo titular sea la Administración General del Estado o sus organismos autónomos y se deriven del ejercicio de potestades administrativas. Es decir, todos los derechos de naturaleza pública y de contenido económico patrimonial cuyo titular sea una administración pública y se deriven del ejercicio de potestades administrativas y, por lo tanto, no solamente de potestades administrativas tributarias. Cerrado este paréntesis, podrán incluirse y verse afectados por el plan de reestructuración créditos de derecho público cuando el deudor reestructurado acredite estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social. Estos créditos públicos o créditos de derecho público deben tener una antigüedad inferior a 2 años y, en todo caso, los créditos de derecho público afectados por el plan de reestructuración habrán de ser íntegramente satisfechos, dice el nuevo 616 bis, en un plazo general de 12 meses, plazo contado desde la fecha del auto de homologación, o de 6 meses cuando haya habido aplazamiento o fraccionamiento y, en todo caso, como fecha límite incrementable más allá de la cual no se puede ir 18 meses desde la fecha de comunicación de la apertura de las negociaciones. Como les he adelantado, una de las categorías de créditos que quedan excluidos de los planes de reestructuración son los créditos laborales. Aquí hay que matizar que son los créditos de las relaciones laborales de carácter ordinario, los que se rigen por regla general por el Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, los contratos de alta dirección sí que pueden ser objeto de suspensión o de extinción por mor de los planes de reestructuración. Aquí me llama la atención que todavía permanece en vigor un Real Decreto del año 1985 que ha sobrevivido a varias versiones del Estatuto de los Trabajadores, que ya estudié en su momento con ocasión de la asignatura del Derecho del Trabajo y posteriormente durante la especialidad mercantil, pero que ha permanecido invariable, que es el Real Decreto 1382-1985 de 1 de agosto, que es el que regula la relación de carácter especial del personal de alta dirección. Pues bien, el personal de alta dirección puede verse afectado de forma coercitiva y ver sus contratos suspendidos o extinguidos y las distintas controversias en caso de que la persona afectada se oponga a esta suspensión o extinción, se tiene que resolver, como no, una vez más de forma contradictoria por medio del incidente concursal laboral en el que la celebración de una vista oral es contradictoria, que se resuelve mediante sentencia frente a la que cabe recurso de suplicación. Y aquí está, permítame la expresión, que ya sé que no es muy afortunada que voy a decir, esta suerte de esquizofrenia procesal que ciertas sentencias de los jueces de lo mercantil van a las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia vía recurso de suplicación cuando por regla general estamos incardinados los juzgados de lo mercantil en la jurisdicción civil. Por lo tanto, será en último término la sala de lo social correspondiente la que resuelva vía recurso de suplicación sobre esta suspensión o extinción de los contratos de alta dirección. Bien. Uno de los pilares básicos, una de las piezas esenciales sobre las que descansa toda esta nueva figura jurídica de los planes de reestructuración son las clases de créditos y concretamente la formación de clases. Dice el 622 del proyecto que los acreedores titulares de créditos afectados por el plan de reestructuración tienen que votar agrupados por clases de créditos. Los planes de reestructuración, de hecho, de acuerdo con la regulación proyectada y que poco parece que variará, se asienta sobre 3 pilares claves. Uno de estos pilares es el que acabamos de decir, cuál es la correcta formación de las clases de acreedores, lo cual va a tener importancia no solamente para alcanzar las mayorías necesarias del voto favorable para la aprobación del plan de reestructuración, sino también para la impugnación judicial a la que luego nos referiremos. El segundo pilar esencial en el que descansan los nuevos planes de reestructuración serían precisamente que se alcancen mayorías cualificadas favorables dentro de cada clase de acreedores y de aquí, una vez más, la importancia de la correcta formación de cada clase de acreedores afectados y, en tercer lugar, que se respete un valor económico mínimo frente a los acreedores disidentes en el caso de que los haya. Bien. ¿Cómo se forman las clases de acreedores? Lo cierto es que si vamos a los distintos considerandos que aparecen, no es propiamente nuestra exposición de motivos, ¿no?, que es una nomenclatura que se utiliza en nuestro derecho interno, pero en el ámbito del derecho de la Unión Europea se suelen utilizar
considerandos. De hecho, llama la atención que la directiva de insolvencia es una directiva que tiene muy poquitos artículos, apenas 34 o 35 artículos, pero tiene un elevado número de considerandos. Se deduce o se desprende el amplio margen de apreciación del que disponían los estados a la hora de decidir cómo se iban a formar las clases de acreedores. El legislador español, o el prelegislador todavía, ha optado por que las clases de acreedores se formen con arreglo a un interés común, y este interés común tiene que responder a criterios objetivos. ¿Qué mejor criterio objetivo que la propia prelación concursal o el rango concursal? Por lo tanto, los rangos concursales, la clasificación concursal de los créditos o la clasificación que el crédito afectado tendría en un hipotético eventual concurso posterior son los que determinarán el rango y a su vez el interés común para formar de manera objetiva las distintas clases de créditos. No obstante, el proyecto permite que, no obstante, este interés común basado en el mismo rango concursal pueda ser matizado, pueda ser exceptuado, y que acreedores de igual rango concursal puedan separarse cuando haya razones suficientes que lo justifiquen, en particular teniendo en cuenta la naturaleza financiera o no financiera del crédito. Por ejemplo, aquí se tiene muy en cuenta el mercado hipotecario cuando se refiere a la formación de las clases de acreedores titulares de un crédito que tiene garantía real. Estamos pensando, por supuesto, en la hipoteca, teniendo en cuenta que otros derechos reales de garantía, como es la prenda, se utiliza en mucha menor medida, y ya no les digo la anticresis, que es una absoluta reliquia, que está en el Código Civil, pero que apenas se utiliza, como también los censos. Por lo tanto, estamos pensando fundamentalmente en el mercado hipotecario. Dice el 624 que los acreedores titulares de garantía real constituirán una clase única, excepto, y aquí una vez más prima la flexibilidad o la heterogeneidad, cuando la muy diversa o la heterogénea naturaleza de los bienes o derechos gravados justifique la separación en dos o más clases. Se me ocurre a título ejemplificativo que, habiendo dentro del pool bancario, ¿no?, afectado por un plan de reestructuración, que haya, por ejemplo, bienes inmuebles gravados con hipoteca pero de muy distinto valor o distinta naturaleza, que pueden ser inmuebles urbanos, inmuebles rústicos o parcelas susceptibles de urbanización, de acuerdo con la propia calificación del suelo, que sean suelo urbano o urbanizable. O, por ejemplo, se me ocurre también que concurran, además de la hipoteca ordinaria, pues por ejemplo la hipoteca naval u otra clase de garantías reales. En cualquier caso, y aquí una vez más el crédito de derecho público, en fin, va por libre, los créditos de derecho público, sin ningún tipo de excepción, tienen que constituir siempre una clase única. Una de las cuestiones más relevantes o que más me ha llamado la atención en cuanto a la regulación, digamos desde el punto de vista procesal o procedimental de los planes de reestructuración, son tres incidentes que vienen a justificar esa mínima intervención de la autoridad judicial. Como son, en primer lugar, un primer incidente como es la confirmación judicial facultativa de las clases de acreedores, una impugnación devolutiva ex post, es decir, una vez homologado judicialmente el plan de reestructuración, y por último, aunque los motivos de oposición son similares a los de impugnación, vamos a tener también la posibilidad de una oposición ex ante también facultativa. Precisamente porque uno de los pilares sobre los que descansa todo este nuevo sistema de los planes de reestructuración es la correcta formación de las clases de acreedores, es muy importante que las clases de acreedores estén correctamente formadas y, por lo tanto, en caso de discrepancias o en caso de dudas durante el proceso de negociación entre el deudor y los acreedores concernidos, los acreedores que representen más del 50% del pasivo afectado por el plan de reestructuración y también el propio deudor, pero de forma potestativa, pueden, con carácter previo a la solicitud de la homologación del plan de reestructuración, solicitar al juez, que será o que podría llegar a ser objetivamente competente para la homologación judicial del plan de reestructuración, le pueden solicitar una resolución que confirme o que verifique que las clases de acreedores han sido correctamente formadas. El procedimiento
es muy sencillo, simplemente se tiene que solicitar ante el juez, que verificará su competencia internacional y territorial. Se admite mediante providencia. Aquí la tramitación es muy flexible. Se trata de, digamos, potenciar la flexibilización o la menor intervención del juez. Esa providencia de admisión a trámite se publica en el registro público concursal. Y garantizando un trámite contradictorio a modo de incidente concursal, se resuelve mediante sentencia contra la que no cabe recurso alguno. Se trata sobre todo de resolver, esto está pensado principalmente para los supuestos en los que, en fin, haya habido controversia, haya habido ciertas discrepancias entre deudores y sus acreedores sobre si las clases estaban o no correctamente formadas. Lo importante de este incidente ex ante, ¿no?, que es incluso anterior a la presentación de la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración, es que en caso de que la sentencia que se dicte en este incidente confirme, verifique que esas clases de acreedores han sido correctamente formadas, este motivo de discrepancia sobre la formación de las clases ya no podrá ser invocado como motivo de impugnación o de oposición en la homologación posterior del plan. Es decir, que lo que en realidad se está haciendo es adelantar los posibles motivos de oposición o de homologación. Como ahora veremos, se introduce, y esta es una de las novedades más importantes y a mi juicio acertada, se introduce una impugnación devolutiva ante la correspondiente audiencia provincial. No lo han denominado recurso de apelación, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sin embargo, en caso de que el deudor o este grupo de acreedores activamente legitimados para pedir la verificación de esta correcta formación de clases, es decir, que los acreedores que representen más del 50% de forma individual o conjunta, más del 50% del pasivo afectado, si finalmente se opta por esta vía inicial, impedirá que se pueda acceder a esa impugnación devolutiva ante la audiencia provincial. Una vez que se haya hecho o no uso de este incidente preliminar, los acreedores afectados, y una vez formadas las clases, proceden a votar el plan de reestructuración y, en principio, todos los acreedores cuyos créditos puedan quedar afectados por el plan tienen derecho de voto. Leyendo los considerandos de la directiva, aquí se podía haber optado por diferentes sistemas, es decir, sistemas que reconociesen derecho de voto a todos los acreedores, que no se lo reconociesen, pero precisamente porque se reconoce el derecho de voto a todos los acreedores y precisamente porque se reconoce una capacidad coercitiva, una capacidad de extender efectos a los acreedores disidentes, como sucede actualmente con los acreedores que votan en contra de los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero, luego veremos que las posibilidades de oposición y de impugnación son muy amplias. Pues bien, el plan de reestructuración, dice el 621 del proyecto, el plan de reestructuración se considerará aprobado por una clase de créditos afectados si hubiera votado a favor dentro de cada clase más de 2/3 del pasivo afectado dentro de cada clase. Y aquí hay una especialidad más, pensando, en mi opinión, yo creo que se está pensando por parte del prelegislador en el mercado hipotecario, la tutela no reforzada del mercado hipotecario, cuando las clases estuviesen formadas por créditos que dispongan de garantía real, es decir, estamos pensando principalmente en inmuebles hipotecados, el plan de reestructuración se considerará aprobado si hubiese votado a favor dentro de cada clase de acreedores con garantía real 3/4 partes del pasivo garantizado afectado. Como veíamos al comienzo de la exposición, esta es una importante novedad que nunca había estado prevista ni en la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal de 2003, ni actualmente en la regulación del texto refundido de los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero, nunca se había previsto la posibilidad de extender de forma coercitiva los efectos de los acuerdos de refinanciación a los socios. Ahora sí, ahora los planes de reestructuración que se homologuen judicialmente podrán extender sus efectos de manera coercitiva a los socios cuando estos no hayan aprobado el plan. Obviamente, por razones de tiempo, no puedo descender como me gustaría en detalle a el procedimiento de votación de los socios. Sí que les quiero destacar que se ha tratado de buscar un
equilibrado punto intermedio entre la preeminencia del derecho de sociedades de capital, es decir, el vigente texto refundido de Ley de Sociedades de Capital del año 2010, y las especialidades que finalmente se hacen prevalecer del texto refundido de la ley concursal. Obviamente hay que buscar el punto intermedio entre dos normas de derecho mercantil que necesariamente tienen que estar conectadas, porque no son compartimentos estancos, pero que obviamente tienen su autonomía y su esfera de actuación. Por un lado está la ley de sociedades de capital, pero por otra parte está la ley concursal. Sepan simplemente, les doy dos pinceladas que está previsto en el artículo 631 del proyecto, la necesidad de que los socios de la sociedad deudora tengan que votar cuando el plan de reestructuración contenga medidas que requieran un acuerdo de los socios. Piensen, por ejemplo, como hemos visto antes, la posible modificación de la estructura del capital social dentro de los fondos propios, para facilitar que esta votación salga adelante. No se exigen ni quórum de constitución de la Junta, ni la mayoría social reforzada, sino que tanto el quórum como la mayoría legal son los ordinarios. Y esta es una novedad importante: el acuerdo contrario a la aprobación del plan de reestructuración no se va a impugnar por la vía del procedimiento declarativo de juicio ordinario, con arreglo a los artículos 204 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sino que exclusivamente dice la regla quinta del 631.2 del proyecto que solo será impugnable por el cauce y en el plazo previstos para la impugnación o la oposición de la homologación. Por lo tanto, esa disidencia, ese voto en contra de los socios se tiene que reconducir dentro de la oposición o de la impugnación de la homologación judicial del plan de reestructuración. En cuanto a los aspectos formales del plan de reestructuración, no hay novedades significativas respecto a lo que ya se prevé en la actualidad a los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero. Simplemente se tiene que formalizar en un instrumento público. Aquí la rúbrica tampoco es gratuita, en la medida en que precisamente para circunvalar, ¿no?, el principio de unidad de acto que dice el reglamento notarial que caracteriza a las escrituras, de ordinario se opta por otro instrumento público como es la póliza notarial, que tiene que recoger el plan de reestructuración, necesariamente el certificado del auditor, como sucede en la actualidad, para que verifique la concurrencia de la suficiencia de las mayorías, y en su caso, en los casos en los que procedo se haya solicitado, certificado del experto en reestructuración, que esta es una figura jurídica nueva llamada a ir reemplazando paulatinamente a la figura de la administración concursal, que parece, ¿no?, que no diré que está llamada a desaparecer, pero que queda notablemente relegada en el proyecto, como creo que alguno de mis compañeros les explicará. Y todo ello se tiene que presentar con postulación procesal preceptiva con abogado de procurador ante el juzgado mercantil competente. Se introduce también una importante novedad en cuanto al presupuesto objetivo del plan de reestructuración, porque, como va a suceder también con el proceso concursal cuando entre en vigor la reforma, además de las dos categorías generales que siempre estuvieron previstas en el artículo 5 de la ley concursal, es decir, conceptos que todos ya tenemos muy interiorizados y trabajados, como son la insolvencia actual o inminente, se introduce ahora una nueva categoría de presupuesto objetivo, tanto para el concurso como para los planes de reestructuración, que es la probabilidad de insolvencia. ¿Quiénes o qué tipo de deudores pueden solicitar la homologación judicial de un plan de reestructuración? Lo puede solicitar el deudor cuando se encuentre en probabilidad de insolvencia, un estado de insolvencia inminente, es decir, o en la probabilidad razonable de que no podrá cumplir o que ya no puede cumplir de forma regular sus obligaciones exigibles, pero también se incluye aquí la posibilidad de que el deudor que se encuentre en situación de insolvencia actual pueda solicitar la homologación judicial del plan de reestructuración con el matiz o con la condición de que no se hubiera admitido a un trámite una solicitud de concurso necesario. Aquí abro y cierro rápidamente también otro paréntesis a colación de la todavía en vigor Ley 3/2020, la que introduce
entre otras cuestiones, ¿no? La moratoria concursal prorrogada hasta el 30 de junio, recuerden que también hasta el 30 de junio está suspendida la decisión sobre la admisión a trámite del concurso necesario. Cierro paréntesis. Bien. Los requisitos para acceder a la homologación del plan de reestructuración, y solamente se lo puedo dejar apuntado porque no dispongo del tiempo suficiente, estos requisitos van a ser diferentes en función de que el plan de reestructuración haya sido aprobado por todas las clases de acreedores afectados o no haya sido aprobado por todas las clases de acreedores. Aquí las mayorías son diferentes, los requisitos son diferentes y, en definitiva, se trata de responder o de dar respuesta de forma casuística a todos los escenarios o a todas las situaciones que se pueden producir. En todo caso, si el deudor fuera persona natural, porque no solamente van a poder acceder a los planes de reestructuración las personas jurídicas, entre ustedes las sociedades mercantiles, sino también la persona natural, teniendo en cuenta cómo cambia todo el libro segundo y con la desaparición de figuras como el acuerdo extrajudicial de pagos, el plan de reestructuración es el elemento protagónico. Por lo tanto, cuando el deudor reestructurado fuera una persona natural, la homologación del plan requiere necesariamente su aprobación. Y también requerirá la aprobación de los socios cuando estos sean legalmente responsables de las deudas sociales. En cuanto al aspecto procedimental o el aspecto procesal, que tampoco puedo detenerme en exceso, no hay novedades significativas, no hay grandes novedades respecto a los trámites procesales de los acuerdos de referenciación de pasivo financiero actuales. Se mantiene la misma competencia territorial a favor del juez de lo mercantil que fuera competente para la declaración del concurso del deudor. Se mantiene la postulación procesal preceptiva, dado que la solicitud de homologación judicial tiene que ir siempre firmada por abogado o procurador. Se mantiene también las mismas categorías de legitimación activa causa para deducir la solicitud de homologación judicial, es decir, tanto el deudor como cualquier acreedor afectado, siempre y cuando lo haya suscrito, y al igual que sucede con la presentación de las solicitudes de declaración de concurso voluntario, cuando se trate de una persona jurídica, la solicitud necesariamente tiene que acompañar al menos certificación o testimonio del acuerdo del órgano de administración social. La admisión a trámite se decide mediante providencia, al igual que los incidentes concursales o la providencia que actualmente aún hoy decide sobre la admisión a trámite de los acuerdos de referenciación de pasivo financiero. El principal efecto es la paralización temporal de las ejecuciones singulares ya iniciadas hasta que se resuelva sobre la homologación. Sí que les debo decir que se introduce una referencia expresa a la posibilidad de que el juez pueda de oficio verificar su competencia internacional o territorial. Se introduce aquí un trasunto de trámite análogo al que se prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ejemplo, en el artículo 38 o 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Incluso luego, posteriormente, cualquier acreedor o deudor puede suscitar declinatoria precisamente por falta de competencia, ¿no?, o de jurisdicción. Aquí les diré, a título ejemplificativo, por lo menos por mi experiencia personal, que nosotros, o por lo menos la sección de acuerdos de refinanciación de Barcelona, integrada por los juzgados mercantil 2, 6, 8 y 9, ya lo veníamos haciendo en la práctica, aunque no estuviese expresamente previsto. Es decir, tuvimos concretamente un supuesto donde, bueno, pues tuvimos que tener una reunión incluso con la propia deudora, precisamente porque teníamos dudas de la competencia territorial, ¿no? Entonces, digamos que esta verificación en la materia en que se trata de una materia procesal atinente al orden público tiene que ser examinada de oficio. Ahora ya está previsto expresamente que el juez lo haga de oficio o, en su caso, se pueda deducir declinatoria. Y al igual que sucede en la actualidad con la providencia que decide sobre la admisión a trámite de los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero, esa providencia de admisión del plan de reestructuración o de la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración se tiene que publicar en el registro público concursal. Si finalmente el juez accede a la homologación, se hace mediante auto que se publica ya no en el Boletín Oficial del Estado, que esta sí que es una importante novedad. Se trata de ahorrar costes, de imprimir mayor eficiencia, eficacia, agilidad.
se trata de ahorrar el trámite y el coste anudado a la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ahora basta con la publicación, que además es gratuita, en el registro público concursal, y este auto es ejecutivo, aunque no sea firme. Y aquí viene a mi juicio, una de las más importantes novedades procesales de los planes de reestructuración en comparación con los actuales acuerdos de refinanciación de pasivo financiero, que es la posibilidad de impugnar ante la correspondiente audiencia provincial el plan de reestructuración homologado judicialmente. Con la regulación actual, el auto que homologa un acuerdo de refinanciación de pasivo financiero, ese auto es irrecurrible. Sí que es cierto que posteriormente los acreedores disidentes y por motivos tasados pueden impugnarlo, fundamentalmente porque no se hayan respetado las mayorías legalmente exigidas, lo cual, en fin, no he tenido nunca ocasión de afrontarlo, precisamente porque es preceptivo aportar aún hoy el certificado de suficiencia de pasivo financiero que tiene que aportar el instante, el certificado del auditor, y estar incluido, ¿no?, en el instrumento público de formalización del acuerdo, pero no pasa de ahí. Puede haber un incidente concursal y la sentencia que resuelve el incidente concursal es irrecurrible. Mientras que en el sistema actual se ha hecho primar la celeridad o la rapidez en la tramitación a costa o en perjuicio o en detrimento de la seguridad jurídica. Ahora se ha buscado una fórmula, yo creo, más acertada, en mi opinión, sobre todo porque se hace descansar una gran responsabilidad de los juzgados mercantiles de primera instancia cuando no hay una impugnación devolutiva. Por lo tanto, ahora se puede dar o imprimir mayor seguridad jurídica, evitar dispersión de criterios y además dar mayor solidez a las decisiones en un ámbito territorial superior como es el de la provincia. Por lo tanto, ahora, siempre y cuando no se haya solicitado inicialmente, ex ante, esa confirmación judicial de la conformación de las clases, el auto que homologa el plan de reestructuración es recurrible. Permítame, es que insisto que las cosas hay que llamarlas por su nombre, es un verdadero recurso de apelación, una impugnación devolutiva sin efectos suspensivos. ¿Quiénes pueden deducir esta impugnación devolutiva ante la audiencia provincial? Todos los acreedores titulares de créditos afectados por el plan de reestructuración que no hayan votado a favor del mismo. En función, aquí los requisitos también van a variar si el plan de reestructuración ha sido aprobado o respaldado por todas las clases o solamente por algunas de ellas, o en su caso por los socios. Hay otra importante novedad que a su vez enlaza con el proyecto de ley de eficiencia procesal del Servicio Público de la Justicia, como es trasladar la competencia funcional sobre la decisión de la admisión a trámite de este recurso de apelación, que deja de estar en el juzgado mercantil y pasa directamente a la audiencia provincial, que decidirá si procede o no su admisión a trámite. En principio hay una muy escueta referencia al letrado de la Administración de Justicia de la audiencia provincial correspondiente, que parece que verificará únicamente si se ha deducido o no dentro de plazo, que está previsto en un plazo de 15 días, entiendo, hábiles. Los plazos procesales siempre son o se computan en hábiles, dice el 654, 15 días siguientes a la publicación del auto de homologación en el registro público concursal, y si el letrado de la Administración de Justicia de la audiencia provincial considera que ha sido presentado temporalmente, se admitirá a trámite y se resuelve. Se resuelve a través de un incidente contradictorio, de forma acumulada en el caso de que haya habido varias impugnaciones, mediante sentencia contra la que no cabe recurso alguno. Aunque se introduce esta impugnación devolutiva sin efectos suspensivos precisamente para tratar de proteger en la medida de lo posible o la mayor medida posible los efectos de la reestructuración, con carácter general los efectos derivados de la estimación de la impugnación no determinan sin más la ineficacia del plan, sino únicamente la supresión de los efectos del plan respecto de los acreedores que han deducido la impugnación, de manera que subsistirán los efectos de la homologación respecto a todos los demás acreedores y socios. Solamente y por excepción, la estimación de la impugnación conllevará la total ineficacia del plan cuando el motivo de la impugnación haya sido la falta de concurrencia de las mayorías necesarias o la defecta conformación de las clases, en cuyo caso
la sentencia que estima la impugnación tiene que declarar la completa ineficacia del plan. Es decir, como pueden ver una vez más, se trata siempre de buscar un punto intermedio, de evitar esa tensión entre la seguridad jurídica, la rapidez, la celeridad, lograr la reestructuración lo más tempranamente posible, pero dentro de unos parámetros adecuados de seguridad jurídica. Además de esta impugnación devolutiva, que es ex post, se contempla también la posibilidad de que en caso de que haya habido dudas, discrepancias entre el deudor y los acreedores, se pueda adelantar esta impugnación al mismo trámite de la solicitud de homologación judicial. De forma potestativa, el deudor y los acreedores afectados por el plan de reestructuración, en la propia solicitud inicial pueden ofrecer la posibilidad de que se opongan todas aquellas partes afectadas por la reestructuración. De suerte que si se adelanta, es decir, si tiene lugar esta oposición ex ante, en la medida en que esta oposición, basada en los mismos motivos de impugnación que hemos visto ahora, esa sentencia que se dicte tiene fuerza de cosa juzgada material, de suerte que no se podrían reproducir en una impugnación devolutiva ex post. Es decir, como pueden comprobar ustedes, de forma potestativa se puede solicitar al juez, incluso antes de presentar la solicitud, que verifique la correcta conformación de las clases. En segundo lugar, se puede adelantar los motivos de oposición, de suerte que se adelantan, se resuelve y luego se tramita, o bien se tramita y se deja para un momento final los motivos de impugnación. Es decir, se da completa libertad a las partes que intervienen, prima aquí la flexibilidad en la negociación para que, en función de que estas discrepancias pueden surgir antes, durante o después del proceso de negociación, sean las partes concernidas las que decidan qué cauce procesal elegir, si al principio o al final. Por último, y veo que se me acaba el tiempo, al igual que todavía sucede al día de hoy, y esta es otra de las excepciones, que llegará a su fin el 30 de junio, con la Ley 3/2020, donde se permite ahora una sola modificación de los acuerdos de refinanciación, aunque no haya transcurrido un año desde la homologación judicial del acuerdo de refinanciación anterior, se traslada aquí una regla general que ya estaba prevista en la disposición adicional cuarta de la ley concursal y todavía aún hoy en el texto refundido con carácter general, que es que una vez obtenida la homologación judicial de un plan de reestructuración, no podrá solicitarse otra respecto del mismo deudor hasta que transcurra un año contado desde la fecha de la solicitud de homologación del plan anterior. Por lo demás, tengan ustedes en cuenta la introducción que ya se le he adelantado de conceptos de nuevo cuño como financiación interina o nueva financiación, que es algunas de las categorías cuya protección puede lograrse, ¿no?, con los planes de reestructuración, sobre todo pensando frente a las acciones de reintegración concursal. Y por último, hay una previsión expresa sobre el incumplimiento del plan de reestructuración. Una vez que se obtiene la homologación judicial del plan, haya habido o no oposición, haya habido o no impugnación, no se puede pedir la resolución del plan de reestructuración por razón de incumplimiento, ni tampoco la desaparición de sus efectos extintivos o novatorios respecto a los créditos afectados, salvo que el propio plan prevea otra cosa. Esta regla general no afecta a los acreedores titulares de créditos de derecho público, que pueden en todo momento instar la resolución del plan de reestructuración cuando los créditos de derecho público resulten incumplidos. Recuerde lo que hemos visto antes, no solamente se tienen que cumplir unos requisitos sustantivos de estar al día al corriente de los créditos tributarios y de seguridad social y de antigüedad, hasta un máximo de 2 años, sino que también se tienen que cumplir en un plazo, en esos plazos perentorios de 12 meses, 6 meses o 18 meses. Por último, si el motivo del incumplimiento del plan de reestructuración judicialmente homologado fuera la insolvencia, cualquier persona legitimada, legalmente legitimada, para solicitar la declaración de concurso podrá solicitar la declaración de concurso, con lo cual devendría sin efecto por razón de insolvencia el plan de reestructuración judicialmente homologado. Estos son los aspectos, a mi juicio, más importantes, sin ánimo de exhaustividad y con, en fin, una pretensión moderadamente humilde en cuanto a mi exposición, que introduce el proyecto de ley en materia de planes de reestructuración. Por razones de tiempo, no quiero excederme en exceso para que ustedes puedan ahora formular preguntas y me someto a sus dudas y mantener el horario para
los siguientes ponentes, mi compañero Eduardo Pastor, que me sucederá el uso de la palabra. Les agradezco muchísimo su atención y Marta, si te parece bien, abrimos ya el turno de preguntas para los asistentes. Pues muchísimas gracias por tu exposición sobre los planes de reestructuración. Y sí, he encontrado algunas preguntas en el chat que te voy a plantear, que quizás las has medio resuelto en tu exposición, pero bueno, para hacer alguna matización sobre este tema. Cuando entre en vigor la reforma, ¿qué ocurrirá con los procedimientos iniciados con anterioridad? Me imagino que esta pregunta se está refiriendo a los procedimientos de refinanciación. De refinanciación, ¿no? Sí. Los procedimientos de refinanciación que estén en trámite al tiempo de la entrada en vigor del proyecto se tienen que regir por la normativa en vigor al tiempo de iniciar el procedimiento. El proyecto de ley no lo tengo aquí en este momento, sí que tiene alguna transitoria, la ley en su momento en el anteproyecto, pero la regla general es que se tienen que seguir rigiendo por la normativa en vigor al tiempo de la entrada en vigor del proyecto de ley. Piensen además ustedes lo siguiente, esta es una materia completamente nueva, es decir, el vigente texto refundido de la ley concursal no tiene ninguna regulación sobre los planes de reestructuración, así que por mero sentido común y aunque no digan nada las transitorias, los planes de reestructuración no pueden regirse por el texto refundido porque el texto refundido guarda absoluto silencio sobre esto y al revés. Los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero, que son los únicos actualmente acuerdos colectivos que pueden acceder a la homologación judicial, desaparecen con el proyecto, con lo cual necesariamente se tienen que seguir rigiendo por el texto refundido de la ley concursal. Vale. También nos preguntan, has nombrado una sentencia definiendo el crédito público. Nos dicen si nos puedes detallar la fecha y el número de esa sentencia porque resulta de interés. Sí, la voy a decir despacito. Es sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, número 472/2013 de 16 de julio. O simplemente por la fecha, sentencia de 16 de julio de 2013. Esta es una sentencia importante, salvo error o omisión por mi parte, creo que no ha habido más. Se dictó con ocasión precisamente de clasificación crediticia o la clasificación concursal crediticia, sobre todo en materia de clasificación del crédito con privilegio general o con privilegio especial, es decir, si va más allá o no del crédito tributario. Yo no he encontrado nada más haciendo una búsqueda en el repositorio del CENDOG y aplica pues, normativa tributaria o fiscal y que tuvo que aplicar porque no había ninguna norma concursal al efecto, el artículo 5.2 de la Ley General Presupuestaria. Y aquí la idea es muy sencilla, que son créditos de derecho público o créditos públicos, los derechos o los créditos de naturaleza pública y de contenido económico cuyo titular es una administración pública más allá del ejercicio de potestades meramente tributarias, sino que incluye el ejercicio de todas las potestades administrativas con arreglo, por supuesto, al derecho administrativo de carácter sustantivo. Te voy a hacer otra pregunta, si te parece bien, Roberto. Sí, por supuesto. Mira, nos pregunta, ¿se establece la necesidad de que el plan de reestructuración venga avalado por un experto independiente? No, la aportación del certificado que ahora se llama experto en reestructuración no es preceptiva salvo en ciertos supuestos. Es voluntaria. Esto recuerda en cierto modo o bastante o todo, si me permiten, a lo que sucede actualmente con los acuerdos de refinanciación de pasivo financiero, donde el informe, con la reforma se habla de certificación del experto en reestructuración, ahora se habla de informe de experto independiente, no es preceptiva. Lo que sí que es preceptivo, y esto se mantiene de forma inequívoca, es el certificado o el informe, según ustedes lo quieran denominar, sobre la suficiencia o la concurrencia de las mayorías del auditor. Eso es requisito indispensable. ¿Por qué? Porque cuando nos llega al juzgado ahora una solicitud de homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o cuando llegue en el futuro una solicitud de homologación judicial de un plan de reestructuración, uno de los documentos más importantes y los que siempre los jueces de lo mercantil vamos a leer en primer lugar es esa certificación de la concurrencia, de la suficiencia de pasivo financiero ahora o en su caso de las mayorías en el futuro. Pero la verdad es que haciendo memoria, creo recordar precisamente el último que he homologado, este último de 3 de enero, este sí que contenía, porque además había una disputa importante entre el pool bancario, sí que contenía un informe de experto independiente, pero no es preceptivo en todos los casos. Vale, te voy a hacer una última pregunta, que ya has hablado de este tema bastante, pero bueno, para matizarlo también. ¿Los nuevos planes de reestructuración tendrán que ser homologados judicialmente en todo caso? No.
los planes de estructuración se pueden alcanzar, digamos, extramuros del proceso y, por lo tanto, tendrán los efectos limitados que tengan, más allá de lo que es el principio general de relatividad de los contratos en 1257 del Código Civil, sino que tendrán que acceder a la homologación judicial, sobre todo cuando, al igual que sucede en la actualidad, cuando se pretenda que se extiendan sus efectos a los acreedores o clases de acreedores disidentes o a los socios que no hayan votado a favor del plan. En la actualidad es la misma mecánica, es decir, en el momento actual el texto refundible concursal contempla dos categorías de acuerdos de refinanciación: los acuerdos singulares, que en ningún caso son susceptibles de homologación judicial, y los acuerdos colectivos. Y a su vez los acuerdos colectivos de refinanciación solamente acceden a la homologación judicial cuando tienen por objeto la refinanciación de pasivo financiero, de suerte que los otros acuerdos colectivos quedan también extramuros del proceso. ¿Qué es lo que nos dice ahora el proyecto en el 615? Se tiene que someter a este nuevo régimen y, por lo tanto, obtener homologación judicial del plan de reestructuración cuando esos efectos coercitivos o cuando la extensión de los planes de reestructuración se pretenda aplicar a acreedores o clases de acreedores titulares de créditos afectados que no hayan votado a favor del plan, es decir, que se hayan abstenido o que hayan votado en contra, y también a los socios. Y luego, por otra parte, aunque no se pretenda esta extensión de efectos a los acreedores o socios disidentes, también cuando se trate de proteger o de blindar frente a las acciones rescisorias a la financiación interina, a la nueva financiación, y reconocer unas preferencias de cobro. Fuera de estos casos, la solicitud de homologación judicial, en mi opinión, entiendo que será potestativa. Ahora bien, hay una cosa que es de puro sentido común. Realmente la virtualidad de estos planes de reestructuración se alcanza cuando accede y obtiene la homologación judicial. En otro caso, pues el recorrido que va a tener, en mi opinión, va a ser bastante corto. Vale, pues muchísimas gracias por tu exposición, Roberto.